Hola, hoy día voy a explicar sobre el nervio trigémino. Primero tenemos que decir que el nervio trigémino es el quinto par craneal, ¿vale? Tenemos 12 pares craneales, el quinto es el trigémino. El trigémino es un nervio que en su mayor mente va a ser sensitivo, pero cuenta con un componente motor, lo que lo hace un nervio mixto. Aquí podemos ver una pequeña estructura de cómo es el nervio trigémino. Como dicta su nombre tri, se forma de 3 componentes. Primero tenemos un nervio oftálmico, que es un ramo oftálmico que va a ser 100% sensitivo. Luego tenemos un ramo maxilar, que también va a ser 100% sensitivo. Y luego un ramo mandibular, que sí va a ser sensitivo en su mayoría, pero cuenta con un pequeño componente motor. Y este componente motor va a ir a inervar a los músculos masticadores. Sabemos que los músculos masticadores son 4: el massetero, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, y por último vamos a tener al músculo temporal. Ahora, tenemos que hablar del origen, los orígenes que va a tener este nervio trigémino. Primero vamos a hablar del origen real. El trigémino se va a originar en el puente. Cuando nosotros tenemos aquí nuestro sistema nervioso central, este es nuestro mesencéfalo, tenemos el puente o protuberancia, tenemos a la médula oblonga y aquí tenemos a la médula espinal. Esto de aquí atrás es el cerebelo. ¿Qué pasa? El cerebelo se va a conectar con estas 3 estructuras mediante lo que llamamos los pedúnculos cerebelosos. Tenemos un pedúnculo cerebeloso que va a ser superior, un pedúnculo cerebeloso que va a ser medio y uno inferior. El superior va a conectar con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior va a conectar con la médula oblonga. Ahora, sabemos que el trigémino, al ser un nervio mixto, va a tener un componente sensitivo y un componente motor. Es decir, el componente sensitivo se va a originar en cierta parte y el componente motor se va a originar en otra parte. ¿Por qué? Porque todos los nervios sensitivos se originan en un ganglio y llegan a un núcleo, y los nervios motores se originan en un núcleo y llegan a un ganglio. Entonces, el componente sensitivo se va a originar en el ganglio del trigémino. El ganglio del trigémino se encuentra en la porción petrosa del temporal, en el peñasco, en específicamente la fosa del trigémino o la impresión trigeminal, como deciden llamarlo. Y el componente motor va a tener 2 orígenes, un origen principal y un origen accesorio. ¿Ok? El origen principal del nervio motor va a ser en el núcleo masticador. Y el núcleo masticador se va a encargar de inervar, obviamente, a los músculos masticadores. Y el núcleo accesorio se va a encargar de regular, regula la fuerza de la masticación. ¿Ok? También es importante mencionar que el sensitivo, como se origina en un ganglio, tiene que llegar a un núcleo. En este caso va a llegar a la columna gris bulbopontínea. La columna gris bulbopontínea la podemos explicar un poquito acá en el sistema nervioso central, que va a ser una columna muy grande, que va a ir desde el mesencéfalo, va a pasar por el puente, la médula oblonga y va a terminar en la médula espinal. Específicamente, este componente sensorial va a llegar acá. ¿A cuál? Al núcleo espinal, que está en la médula espinal. Entonces va a llegar al núcleo espinal. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, hablando un poquito de su origen aparente, obviamente que está saliendo del puente, entonces su origen aparente va a ser la parte lateral del puente, ¿no? Entonces la parte lateral del puente. ¿Por encima de qué? Del pedúnculo cerebeloso medio, que ya he explicado. Súper. Una vez que entendemos esto, podemos ya hablar de las ramas. Como mencioné antes, el trigémino va a dar 3 ramas muy importantes. Vamos a tener a su rama oftálmica, a la rama maxilar y a la rama mandibular, o también puedes llamarlo nervios. El ramo oftálmico no lo vamos a tocar aquí porque eso vamos a hablar cuando hablemos de cavidad orbitaria. Pero aquí vamos a empezar a hablar del nervio maxilar.
Vamos a hacer un pequeño esquemita para entender al nervio maxilar. Primero vamos a dibujar a nuestro trigémino. Esto es el ganglio del trigémino, de donde se originan nuestros tres nervios importantes del oftálmico, el maxilar y el mandibular. Vamos a hablar del maxilar ahora mismo. ¿Qué más? Es importante mencionar que este es un nervio que va a ser ascendente. Ascendente. Y aparte de ser ascendente, va a ser 100% sensitivo. Todos los nervios que sean sensitivos van a terminar o en la piel o en la mucosa. No tocan músculo, ¿ok? Esto es nuestra cavidad craneal. Y este orificio de acá se llama el orificio redondo mayor. El orificio redondo mayor se encuentra en el esfenoides. Nuestro nervio maxilar va a salir de la cavidad craneal por el orificio redondo mayor y va a penetrar en esto. Esto se llama el trasfondo. ¿El trasfondo de qué? De la fosa infratemporal. Y aquí tenemos a nuestra fosa infratemporal. De la fosa infratemporal vamos a dibujarnos aquí unas pequeñas fosas nasales, un labio superior, labio inferior y nuestro mentón. Aquí tenemos nuestra cavidad craneal. Ahora, importante, aquí vamos a dibujar un poquito la cavidad orbitaria para que se note un cachito. Y aquí vamos a dibujar a nuestros dientecitos. Dientes, superiores e inferiores. No es muy importante los inferiores ahora mismo porque el nervio maxilar se va a encargar de inervar los dientes superiores. ¿Vale? Ahora, vamos a ver un poquito del trayecto que hace este nervio maxilar. Obviamente se origina en el ganglio del trigémino porque es un nervio sensitivo. Entonces se va a originar en un ganglio. Se origina en el ganglio del trigémino y sale por el orificio, por agujero orificio redondo mayor. ¿No ven? Sale y va a penetrar en el trasfondo. En el trasfondo se va a encontrar con esto. Este es el ganglio pterigoideo palatino. ¿Ya? Es el ganglio pterigoideo palatino. Al meterse al ganglio pterigoideo palatino, aquí nuestro nervio maxilar va a seguir un trayecto en forma de bayoneta. ¿Qué es una bayoneta? Una bayoneta tiene esta forma. Entonces va a seguir un trayecto en bayoneta. Va a salir del ganglio por esto, que es un surco horizontal, así se denomina, por el surco horizontal, y va a penetrar en esta parte de acá. Esto es el surco infraorbitario y va a salir por el canal infraorbitario. ¿Qué pasa aquí? Cuando sale por el canal infraorbitario, nuestro nervio maxilar cambia de nombre. ¿Por qué cambia de nombre? Porque está llegando a su rama terminal y va a salir como el nervio infraorbitario. Nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario a su vez nos va a dar sus ramas finales, sus ramas terminales. Y esto nos explica las ramas terminales del nervio maxilar. Primero nos va a dar una rama palpebral, que lo que va a hacer es ir a inervar el párpado, pero el párpado inferior, y se va a ir sobre todo a la mucosa y a la piel, ¿ok? Después tenemos una rama que va a ser las nasales posteriores superiores. Deme un segundito, porque la rama nasal, solamente nasal, que va a inervar la piel y la mucosa de la nariz. Y vamos a tener por fin una última rama, que va a ser la rama bucal, que va a ir a inervar la mucosa de la mejilla y la piel del labio superior. ¿Ok? Ahora podemos hablar un poco más sobre las ramas colaterales, en este caso del nervio maxilar. Ya hemos hablado de sus ramas terminales, ahora podemos hablar de sus ramas colaterales. Primero importante, va a haber una rama colateral que va a estar en el interior de la cavidad craneal, que va a ser esta, que va a ser el ramo meningio medio. ¿Okay? Después nos va a dar también una rama que va a ser el cigomático, que el cigomático se va a salir igual por acá y va a penetrar en la cavidad orbitaria. ¿Por qué? Por la fisura orbitaria inferior. ¿Qué hace el cigomático? El cigomático lo que se está encargando es de llevar fibras vegetativas del nervio facial. El nervio facial tiene que llegar aquí a la cavidad orbitaria para inervar
las glándulas lagrimales, ¿lo ven? Entonces el cigomático se entra por la fisura orbitaria inferior y luego se junta con el nervio lagrimal, y con el nervio lagrimal van a llegar a las glándulas lagrimales. Este no se encarga de inervar la glándula la inerva la fibra vegetativa del facial que está llevando, pero como es un nervio sensitivo, lo único que va a hacer es inervar la mucosa, ¿ok? No va a inervar a la glándula, muy importante, ¿ok? Luego tenemos otra rama que va a ser la pterigopalatina, que va a ser esta. La rama pterigopalatina va a dar también 6 ramas colaterales, que ahora mismo las vamos a ver, pero mientras tanto solamente lo vamos a mencionar. Y por último, tenemos unas ramas que son las alveolares, ¿ya? Las ramas alveolares van a venir desde aquí, y esas son las ramas, alveolares, súpero posteriores. Entonces, alveolar, súpero posterior, que lo que va a hacer es ir a inervar a los molares y a los premolares, de los premolares y molares superiores, obviamente. Vamos a tener una rama alveolar superior media, que es inconstante, así que no vale la pena mucho mencionarla. Y una muy importante, que va a ser esta, que es la rama alveolar superior anterior, que lo que va a hacer es inervar a los caninos y a los incisivos superiores. ¿Vale? Ahora vamos a ver un mnemotécnico para acordarnos de todas estas ramas colaterales. Entonces, las ramas colaterales, vamos a tener un mnemotécnico que va a ser me, de meningia media, si, de me sigo, de cigomático, el cigomático, que es el verdecito, me sigo, PP, de pterigopalatino, y vamos a tener A3 porque da 3 alveolares. Muy bien. Ahora, tenemos que hablar también de, como les mencionaba antes, que el pterigopalatino va a dar 6 ramas colaterales. Entonces vamos a mencionar las 6 ramas colaterales y qué función desempeñan, porque también es muy importante conocerlas. ¿Ok? Vamos a hacernos otra vez una esquemita para entender. Bueno, que primero aquí tenemos el trasfondo de la fosa infratemporal. Por si acaso, es el conducto palatino mayor. ¿Okay? Ese es el trasfondo de la fosa infratemporal. Tenemos aquí a la fosa infratemporal. Tenemos nuestra naricita con estos que son los cornetes. Tenemos un cornete nasal inferior, uno medio y uno superior. ¿Okay? El superior y el medio son los que nos interesan ahora mismo. Y después acá, el conducto palatino, si recordamos, desemboca en el palatino, en el paladar duro, perdón. De acá atrás es el velo del paladar o el paladar blando. ¿Okay? El paladar duro también tiene un conducto aquí, que es el conducto incisivo. Y el conducto incisivo también se encuentra acá. Voy a hacer un pequeño esquemita aquí de lo que sería nuestro paladar con nuestro conducto incisivo y los conductos palatinos mayores. Ahora, ¿qué sucede aquí? Perdón. Tenemos otro mnemotécnico. Este es un mnemotécnico muy chistoso que no es muy inteligente, pero nos sirvió para acordarnos. Nuestro mnemotécnico va a ser o nadie nunca farmea patos pobres. ¿Ok? Nadie nunca farmea patos pobres. ¿Por qué? Primero vamos a tener un ramo oftálmico o orbicular. Este ramo no lo vamos a mencionar mucho, pero se va a encargar de inervar la mucosa del seno esfenoidal y las carillas hemiesfenoidales. ¿Okay? Luego, el nadie, nos estamos refiriendo a los ramos nasales posteriores superiores. Los ramos nasales posteriores superiores lo que van a hacer es venir por acá. Aquí tenemos a nuestro palatino, y si recordamos, el palatino aquí tiene un agujero.
es el agujero esfenopalatino. La única forma de salir desde el trasfondo hasta la cavidad nasal es por el agujero esfenopalatino. ¿Ok? Aquí no nos olvidemos que tenemos a nuestro ganglio pterigoideo palatino, perdón. Eso. Ahora, la siguiente rama que les decía es la nasal posterior y superior. Lo que va a hacer es subir desde el nervio pterigopalatino, va a subir y va a penetrar en el orificio esfenopalatino. Al penetrar en el orificio esfenopalatino se va a salir y va a ir a inervar la mucosa de la concha superior y la concha media. ¿Okay? Conchas o cornetes es el mismo nombre, por si acaso. Da igual. Ahora, vamos a hablar del otro, del nunca, de nadie nunca. El nunca va a ser la rama nasopalatina. La rama nasopalatina también se va a salir por acá, por el orificio esfenopalatino, pero en este caso va a penetrar hasta el conducto incisivo. En el conducto incisivo se va a ramificar y va a inervar toda la parte anterior del paladar duro. ¿Vale? Ahora, también tenemos un ramo faríngeo, que es muy importante. Nadie farmea, no se olviden. El ramo faríngeo va a ir hacia atrás. Esto que estoy dibujando es la nasofaringe. ¿Ok? El ramo faríngeo se va a salir por un conductito acá que se llama el canal patovaginal. Palato vaginal, disculpen. Palato vaginal. Entonces va a venir por el palato vaginal y va a inervar toda la nasofaringe. ¿Vale? ¿Qué más? También podemos mencionar, aquí ya tenemos la F de faringio. Y ahora tenemos patos pobres. ¿Por qué patos pobres? Vamos a tener un palatino mayor y un palatino menor. Ambos se van a salir por el conducto palatino. El palatino mayor va a salirse por acá y va a inervar toda la parte posterior aquí, de nuestro paladar duro, la parte posterior. Y el palatino menor lo que va a hacer es salirse por aquí igual, pero en este caso va a inervar todo el paladar blando. ¿Ok? Pues no nos olvidemos que las 6 ramas colaterales del pterigopalatino, del maxilar, va a ser, nadie nunca farmea patos pobres. O sea, orbitario, nasales posteriores superiores. Este es el nasopalatino. Este es el faringio, palatino mayor y palatino menor. Ahora que hemos terminado el nervio maxilar, podemos pasar a hablar de la última rama, del último nervio que va a dar nuestro querido trigémino, que va a ser el nervio mandibular. Como ya mencioné anteriormente, el nervio mandibular es el nervio que va a llevar los componentes motores del trigémino. O sea, va a ser el nervio que se va a encargar de inervar a nuestros músculos masticadores. Entonces, el mandibular. Vamos a hacernos otra vez una esquemita para entender esto mejor. ¿Vale? Trigémino, oftálmico, maxilar, mandibular. Eso ya lo sabemos. Esa es nuestra cavidad craneal. En este caso, el mandibular no va a salir por el orificio redondo mayor, sino en este caso va a salir por el orificio oval, también ubicado en el esfenoides. Y directamente, sin pasar por el trasfondo, va a venir y va a pasar a la fosa infratemporal. Esta es la fosa infratemporal, o también llamada fosa cigomática o pterigomaxilar, perdón. Vamos a dibujarnos aquí igual nuestra naricita, que es muy importante, y en este caso vamos a dibujarnos la mandíbula. ¿Ok? Mandíbula. Ahora, ¿qué es importante saber?
El mandibular va a salir directamente de la cavidad craneal. Va a salir directamente, ¿no ven? Al salir directamente sale acompañado de una arteria. En este caso va a salir acompañado de la arteria meningia menor. No meningia media, meningia menor, porque la meningia media se va a relacionar luego. ¿Ok? Ahora, este es nuestro nervio. Al llegar aquí a la fosa infratemporal se va a dividir en sus dos troncos terminales. Un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior también es llamado el tronco el tronco anterior también es llamado el tronco de los témporos. El tronco anterior sale por esto que nosotros llamamos, mira, el tronco anterior sale por el poro crotafítico, qué feo nombre, crotafítico buccinador, ¿vale? Crotafítico buccinador. Y es muy importante porque es el tronco de los témporos. ¿Qué significa esto? Que todas sus ramas colaterales van a llevar el nombre témporo. Entonces, la primera rama que va a dar va a ser la temporobucal. La segunda rama que va a dar va a ser la profunda media. Profunda media. Y la última va a ser la temporomacetera. Esta, como ya podemos asumir por el nombre, se va a encargar de inervar al músculo macetero. Ahora, vamos a hablar sobre todo sobre el tronco anterior. Ahora, aquí arriba se encuentra nuestro músculo temporal. El músculo temporal, si recordamos, es un músculo masticador. Ahora, esta va a dar varias ramas, como ya he mencionado. La temporobucal, que se va a encontrar aquí arriba. ¿Qué hace la temporobucal? Aquí adentro tenemos dos músculos muy importantes. Tenemos el pterigoideo lateral y, en sentido oblicuo, el pterigoideo medial. ¿Ok? La bucal va a dar dos ramas. Una rama que va a ir a ser la temporoprofunda anterior, que va a ir hacia el músculo temporal, bueno, a la mucosa del músculo temporal. Y aquí, de esta también va a salir una rama que va a ir a inervar al pterigoideo medial. No al pterigoideo lateral. Al pterigoideo lateral no lo toca. Simplemente va al pterigoideo medial. Ahora aquí tenemos a nuestra rama, nuestra rama temporoprofunda media, que lo que va a hacer es ir a inervar a este músculo temporal. Y finalmente, aquí, vamos a tener a nuestra temporomacetérica. La temporomacetérica va a dar una rama que va a ser la temporoprofunda posterior. Tenemos anterior, posterior. Que va a ir ahorita a la parte posterior del músculo. Y esta rama también va a bajar hasta aquí para inervar al músculo macetero. No olvidemos que el macetero se inserta en el gonion de la mandíbula, de la cara externa de la mandíbula. ¿Ok? Sí, básicamente todo esto es el tronco anterior del mandibular, que su rama termina. Ahora vamos a hablar del tronco posterior. Déjenme volver a hacer este esquemita, porque si no, no se va a entender nada. Así que vamos a dibujar una vez más este mismo esquemita, pero un poco diferente para hablar del tronco posterior. Recordamos otra vez que tenemos aquí a nuestro querido trigémino. Trigémino. Optámico, maxilar, mandibular, nuestra cavidad craneal. Aquí arriba vamos a dibujar el pabellón auricular con su CAE. Y aquí tenemos a la glándula parótida. Y no hay que olvidar que acá van a estar los vasos temporales superficiales, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con este mandíbula? Igual sale por el orificio oval, por el agujero oval o foramen oval, como quieran llamarlo.
y penetra en en la fosa infratemporal sin pasar por el fondo, simplemente en la fosa infratemporal. Fosa infratemporal. Después de la fosa infratemporal vamos a tener nuestra cavidad nasal y vamos a tener aquí, como ya había puesto en el anterior dibujo, nuestra boca y nuestro mentón. En la boca vamos a dibujar los dientes inferiores. Y aquí, en vez de dibujar los dientes superiores, porque ya están inervados por el nervio maxilar, no olvidemos eso, vamos a dibujar nuestra lengua. ¿Vale? Aquí vamos a mencionar, otra vez, como tenemos nuestro tronco anterior, y nuestro tronco posterior. En este caso, como ya explicamos, vamos a hablar sobre el tronco posterior. Ahora, el tronco posterior va a dar igual ramas colaterales. La primera rama colateral es un nombre un poco complicado, pero que podemos memorizarlo. Es el tronco comunicativo de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. El tensor del tímpano se refiere al músculo del martillo. Recordemos que el músculo del estribo está inervado por el facial. En este caso, el martillo está inervado por el trigémino. Ahora, tenemos que esta rama se va a meter a esta fascia. Esta es la fascia interpterioidea. O sea, la fascia que está entre nuestros músculos pterioideos, medial y lateral. Este va a ingresar aquí. ¿Ok? Lo dejamos ahí en pendiente porque no necesitamos saber mucho más. Luego tenemos una rama que es muy importante, muy importante, que va a ser la rama aurículo-temporal. Aurículo-temporal. La aurículo-temporal va a salir igual del tronco posterior, pero se va a salir de la fosa infratemporal por este orificio. Este orificio se llama el ojal retrocondilio. ¿Okay? El ojal retrocondilio está formado por la rama, el cóndilo de la mandíbula y un ligamento, que es el ligamento esfenomandibular. ¿Ok? Al salir por el orificio retrocondilio, vamos a mover un poquito esto del lugar, va a abrazar, por así decirlo, va a rodear a una arteria. Esta arteria es la arteria meningia media. Les dije que aquí salía el mandibular acompañado de la arteria meningia menor. En este caso es la meningia media la que está influenciada. Entonces nuestro nervio abraza la meningia media y se va a subir por aquí y va a pasar por delante, va a penetrar a la parótida y se va a subir así. Va a pasar por delante del CAE y por detrás de los vasos temporales superficiales. ¿Ok? Algo más que podemos mencionar aquí. Tenemos que hacer un pequeño esquemita. Pero no esquemita, sino que sumarle aquí a nuestro dibujo la mandíbula. La mandíbula es muy importante en este caso. Recordemos que la mandíbula tiene un conducto, que es el conducto mandibular. Y al final tiene este orificio, que es el orificio mentoniano. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Aquí tenemos otra rama muy importante, que es el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior se va a encargar, como se dice su nombre, de inervar los dientes, los dientes inferiores, porque los dientes superiores están inervados por el maxilar. Ahora va a penetrar en el conducto mandibular y va a llegar hasta su rama terminal, que va a ser en el orificio mentoniano. Del orificio mentoniano va a dar otro ramo que va a ser esto, que eso es el plexo dentario inferior. El plexo dentario inferior va a ir a inervar a los incisivos y los caninos inferiores, ¿vale? Después, aquí mismo va a dar ramas colaterales. Este nervio alveolar inferior va a dar ramas colaterales. Primero va a dar una rama que va a ser la rama para el miloioideo.
recordemos que es un músculo muy importante, va a ir al miloioideo y de paso va a inervar al vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ok? Recordemos que el vientre anterior del músculo digástrico estaba inervado por el facial. ¿Vale? Y también da otras ramas que son estas, que vienen directamente desde aquí, que son las ramas alveolares inferiores, que lo que van a hacer es inervar a los molares y premolares. Esto inerva a los molares y premolares inferiores. ¿Ok? Alveolares y premolares inferiores. Y da una última rama que es muy, muy, muy importante, que llega acá, a la lengua. Es la rama lingular. Recordemos que cuando hablamos de facial, el facial tenía una rama que era la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se aprovechaba, por así decirlo, de este nervio, del nervio lingular, para llegar a la lengua y poder inervar las glándulas salivales. La glándula salival sublingual y submandibular. En este caso, este nervio lingual está llevando las fibras vegetativas del facial, pero no inerva de manera vegetativa ninguna de las glándulas. Este solamente es un nervio de transporte. Lo que va a hacer es inervar la mucosa. Va a inervar la mucosa de la lengua y también, aparte de inervar la mucosa de la lengua, va a dar toda su sensibilidad. O sea, todo lo que sintamos en la lengua, calor, frío, no sé, dolor, todo, eso se va a encargar. Porque es un nervio sensitivo, pero también motor. Eso. Eso sería básicamente todo lo que podemos mencionar sobre este hermoso nervio que es el trigémino. Con esto concluimos el video de hoy día. Espero que les sirva mucho. Espero que mi explicación esté buena y acertada y que pueda ayudarlos un poquito más a entender el trigémino. Nos vemos.